Buenas noches. Muchas veces hablamos de la vocación y concretamente de una vocación específica que es la vocación sacerdotal. Pero, ¿qué es la vocación? ¿Cómo alguien decide ingresar a recorrer un camino para formarse, para ser sacerdote? ¿Cómo decide entregar su vida al Señor? Por eso, en esta noche, en Cuestión de Fe, queremos hacernos esta pregunta. ¿Qué es la vocación sacerdotal y cómo se emprende este camino hacia el sacerdocio? Bienvenidos a Cuestión de Fe. Estamos en esta noche en Cuestión de Fe, como decíamos en la introducción, hablando sobre la vocación y particularmente la vocación sacerdotal. Por eso también esta noche hemos querido invitarlo al seminarista Emanuel Escobar, en realidad se lo conoce como Puki Escobar, que está realizando este último tiempo como seminarista ya preparándose a la ordenación diaconal y sacerdotal en la parroquia San Antonio. ¿Qué tal, Puki? Buenas noches. Buenas noches, Pedro, y buenas noches a todos tus televidentes. Bueno, y si tuviéramos que definir qué es la vocación o qué significa la vocación, ¿qué podríamos decir? Digamos, es un llamado, digamos, algo que se siente en lo profundo del corazón y que, digamos, te llama hasta que vos no respondés, como que no te dejan, es algo que te persigue hasta que vos das una respuesta. Uh-huh. Una respuesta que sea sí, que sea no, pero digamos que sea una respuesta firme. Uh-huh. O sea, el asunto en esto siempre está la libertad de por medio. Uno puede decir que sí o puede decir que no. Exactamente, digamos. Y en tu caso, ¿cómo fue que surgió la vocación sacerdotal? Fue algo, digamos, que yo lo sentí desde chico, ¿no? Muy chico, al tener la cercanía con mi padrino de bautismo, el padre Quito Rojas, amigo de la familia, amigo de mis hermanos, entonces siempre tenía esa imagen de un sacerdote presente, y también la del padre Baldomero, un curita que atendía la zona del campo donde yo vivía, digamos que siempre me decía que yo le iba a ser cura y le iba a suplantar a él ahí en el campo. Siempre tuve esa figura muy cercana, entonces siempre me llamó la atención y a poquito fue que me fui metiendo más en el ambiente, por así decirlo, para ir conociendo todo lo que es la vida del sacerdote. ¿Siempre tuviste de alguna manera una vida vinculada a la iglesia o integrado a la iglesia? Siempre, porque mis padres son cursillistas. Mi mamá estuvo en la Legión de María mucho tiempo, en la catequesis. Entonces siempre una vida también vinculada a lo que es la iglesia. Es bueno decirlo, vos sos de Victoria. De Victoria. ¿Y cómo se fue de alguna manera discerniendo esto que vos decías, bueno, es algo que te persigue, ¿no? ¿Cómo lo fuiste sintiendo, esta vocación sacerdotal? Y se fue dando una vez que me integré en la parroquia propiamente, con el tema del grupo de monaguillos, ahí ya... una vez que me metí más en la parroquia, primeramente en San Roque y después en Aránzazu, donde uno podía ver que el cura no solamente daba misas y confesaba, sino que hacía mucho más, ¿no? Se reunía con distintas personas que iban a pedir algún consejo, algún tipo de ayuda, y se involucraba en distintas realidades de la sociedad también. Entonces eso también como que me iba atrapando y me iba motivando a responder. Y después se fue dando también esta realidad de conocer más digamos, en profundidad aquellos detalles cuando uno asumía una tarea también de alguna manera pastoral. Entonces, a través de alguna tarea que el sacerdote nos pedía, entonces uno entraba en contacto ya con la gente y con esa experiencia uno se iba convenciendo cada vez más, ¿no? Y también en diálogo con los diferentes sacerdotes que de alguna manera testimoniaban con su vida, con su ejemplo, y siempre apuntalaban, ¿no? a decir, bueno, vas a ser cura, no vas a ser cura, animate, digamos, siempre incentivaban a eso, ¿no? A animarse a dar el paso. Uh-huh.
Ya vamos a profundizar un poco más, si te parece, sobre todo este proceso tuyo vocacional, pero como decíamos en la introducción también esta noche, quiere ser sobre todo en esto de la vocación, que tal vez no se puede dar muchas explicaciones porque, como decía Puki, en definitiva es algo que se siente. Pretendemos que sea una noche testimonial, ¿no? Por eso hemos ido al seminario de Gualeguaychú y allí hemos podido hablar con los seminaristas para también obtener sus testimonios, ¿no? Los testimonios de cómo surgieron en sus casos particulares este deseo de ser sacerdote. Y en estos informes, con el testimonio de cada uno de ellos que vamos a ir compartiendo a lo largo del programa, también ustedes van a escuchar que está introducido y de fondo hay una música. Es muy interesante y ya le vamos a preguntar a Puki también, porque la música se trata de un CD que grabaron los propios seminaristas el año pasado y que ustedes van a escuchar también entonces con distintas melodías, con distintos ritmos, estas canciones que de alguna manera también hacen referencia a su propia vocación. Este primer testimonio que vamos a escuchar es un breve testimonio de Cristóbal Merelo, que es un joven de Concepción del Uruguay, que nos cuenta precisamente cómo surgió su vocación sacerdotal. Bueno, mi vocación, yo no tengo un día definido o un año definido para decir Dios me llama a ser sacerdote tal día o tal fecha, sino que yo a través de la vida de la parroquia que estuve participando, fui descubriendo que en toda esa historia Dios me iba llamando. En mi casa a mí me bautizan y mi relación con Dios queda solamente en haberme bautizado. Y empiezo a vivir mi vida y transcurren alrededor de 7 años, que es cuando en mi familia mi mamá hace el retiro de la renovación carismática, y es ahí donde recién Jesús se conecta conmigo, se me da a conocer a través de mi mamá, ¿no? Ahí es donde me comienza a enseñar a rezar el Padre Nuestro, me enseña la señal de la cruz, ¿no? Y para mí todo eso fue nuevo, totalmente. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer catequesis, tomé la comunión, la confirmación, y después me metí en el grupo de jóvenes de la parroquia, y toda mi vida, hasta la secundaria, era como que la parroquia también era mi segunda casa, donde yo vivía y estaba casi todos los fines de semana ahí. Y entonces fui descubriendo, ¿no?, de servir en el Ministerio de la Música, de ayudar siendo monaguillo, de ir a rezar en las adoraciones, de ir a misa, que Dios me iba pidiendo otras cosas y me iba pidiendo que me entregue para servir a los demás. Por ahí, una anécdota que tengo, o algo que a mí me llamó mucho la atención y que donde me empecé a cuestionar esto de ser sacerdote, es que una vez el cura que estaba en la parroquia me ofrece acompañar a alguien al seminario, porque él veía que tenía que mi compañero, mi amigo, tenía como así características para ser sacerdote. Entonces yo dije, bueno, perfecto, lo acompaño, pero yo no pensaba mucho en yo ser sacerdote. Entonces vine acá al seminario y lo acompañé y todo, y estando en una adoración, es ahí donde me surge la pregunta de si vos por qué no entregás tu vida a Jesús para servir a los demás. Y es ahí cuando estaba en 4º año del secundario, cuando me lo empecé a cuestionar, y cuando volví a Concepción del Uruguay, lo hablé con el sacerdote y empecé a discernir esto. Y bueno, seguí discerniéndolo, y en el 2011 entré al seminario, cuando tenía 19 años cuando entré, y ya ahora estoy en mi 4º año del seminario, y
y es una experiencia totalmente diferente, ¿no? En donde Dios me va invitando cada día a entregarme a Él y a dejarme guiar por sus manos en esto que Él me está llamando para ser sacerdote, ¿no? Y uno lo va descubriendo junto con Él a través de la oración, a través de los que te ayudan rezando y a través de cada Eucaristía. Para que proteja y guíe a los que llame el Señor, a los que llame el Señor, a los que llame el Señor. El testimonio entonces de Cristóbal Merelo, que es un seminarista oriundo de Concepción de Uruguay, que ya se encuentra en el primer año de teología, es decir, lo que sería el cuarto año dentro del seminario, prácticamente en la mitad de su formación, ¿no? Escuchábamos precisamente también de fondo esta canción. ¿Cómo surgió esto de grabar en el seminario un CD con varias canciones y con música que además tiene un ritmo bastante moderno? Y eso comenzó hace casi 2 años o más, como un sueño de la parte de los chicos que se encargan de la música en el seminario. Bueno, Cristóbal, Milton y Cacha, que son los 3 músicos de la casa en aquel momento. Ahora se sumó otro chico más. Entonces ellos empezaron a querer acercarse a los jóvenes y a toda la comunidad de la diócesis con un material para festejar los 25 años del seminario. Entre todas las propuestas, surgió el tema del CD, de una historieta y un libro. Y se fue dando de a poquito, se fue charlando la idea de armar este CD. Se fue preguntando entre todos los seminaristas, comentándole un poco la idea al rector. Después fueron a averiguar a distintos lugares como para ver qué se necesitaba, cuánto se necesitaba y todo para llevar adelante eso. Y una vez que más o menos ya tenía todo listo, se largó con la idea de, vamos a hacerlo. Uh-huh. ¿Y cómo surgió la idea de que uno piensa a veces tal vez en un CD de un seminario de la iglesia, lo piensa más en función de música gregoriana o alguna música más relacionada con la iglesia? ¿Cómo fue la idea de esto, de elegir estos ritmos que si bien las canciones son de iglesia, de todas maneras el ritmo le da como otra especie de sentir? Bueno, justamente la idea fue poder acercarse más a la gente con lo que escucha cotidianamente. Entonces, de alguna manera en broma decíamos que lo podían escuchar todas las señoras cuando estaban barriendo, cuando que estaban cocinando. Música también para bailar, para distraerse, para disfrutar y para rezar todos juntos. Bueno, ya vamos a volver a profundizar sobre la vida en el seminario concretamente, pero volviendo a tu vocación, ¿en qué momento o a qué edad fue que te decidiste a ser sacerdote? Y ya la decisión definitiva, de alguna manera antes de entrar al seminario, la había tenido cuando estaba ya en 5º año de secundario, aunque yo ya lo había decidido y ya con algunos de mis amigos lo había charlado y con algún cura también lo había compartido. Aún en casa como no lo había dicho, ¿no? Fue después, casi terminando ese año, por noviembre más o menos del 2006, que aflojé y conté en casa que quería entrar al seminario. Hasta ese momento tenía excusas de que iba a estudiar el profesorado de psicología, por ejemplo. Después de la pausa, vamos a dejar la pregunta pendiente. Vos decías que, cuesta el tomar la decisión, ¿no? El decir que sí o el decir que no, ¿no? Y te vamos a preguntar eso precisamente, y ya lo preguntamos y te pedimos que lo respondas después de la pausa. ¿Cómo fue ese momento, ¿no? Ese momento en que dijiste que sí o, ¿qué hiciste para finalmente decir que sí? Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos entonces en Cuestión de Fe vamos a seguir hablando sobre la vocación sacerdotal.
Seguimos en Cuestión de Fe. En esta noche estamos hablando de la vocación sacerdotal, por eso nos está acompañando Emanuel Puki Escobar, que es oriundo de Victoria, es seminarista, está en el último año pastoral, podríamos decir, ya muy cerca de ordenarse de diácono, ¿no? Y habíamos dejado pendiente la pregunta antes de la pausa. ¿Cómo fue ese momento en que dijiste que sí? ¿Hubo algo que te determinó a decir que sí o te pusiste una fecha y dijiste, bueno, a partir de ese momento tengo que decir que sí o que no? No, bueno, fue justamente ir viviendo estas pequeñas cosas a medida que iba pasando el tiempo y cada vez más convencido, cada vez más en contacto con todo lo que el sacerdote va haciendo, me fue llamando, digamos, y me fue confirmando de a poquito, ¿no? Una vez yendo a una convivencia vocacional ahí en el seminario, bueno, fue como que algunas de las dudas que todavía estaban ahí se fueron aclarando. Y fue un sí firme para poder entrar, para dar ese primer paso. Que a lo largo, digamos, de estos 7 años de discernimiento y todo, se fueron afirmando cada vez más, se fue construyendo cada vez más este llamado, ¿no? Es algo que digamos que si uno verdaderamente lo siente en el corazón, va encontrando respuestas. Más allá de las dificultades que puedan aparecer en distintos momentos de miedo, de duda, uno se va encontrando también con que el Señor, si te llama, te ayuda, te asiste y pone personas que te van acompañando a hacer este caminar. Uh-huh. En ese momento, ¿qué era lo que más te atraía de la figura del sacerdote o del ser sacerdote? ¿Había algo en particular o algunas cosas en particular por sobre otras que tal vez después fuiste descubriendo? Y básicamente el poder estar presente en los momentos más importantes de las personas, ¿no? Momentos importantes que ya sean momentos de alegría o momentos también de mucha dificultad. Tratar de estar ahí siempre para brindar una palabra de aliento, una palabra de apoyo y tratar de guiarlo para que justamente sea feliz y se encuentre con Cristo. Uh-huh. ¿Y había dudas también en ese momento? ¿Había temores, había miedos en torno a lo que podía llegar a ser este proceso y el ser sacerdote? Y sí, hubo también miedo, por ejemplo, un miedo era que me iba a Gualeguaychú, que no conocía a nadie, así, era, digamos, algo completamente nuevo, ir a una casa nueva, o sea, todo era lo nuevo al principio, ese miedo de que voy a hacer, y por ahí también el miedo ese de decir, ¿y qué pasa si no es, ¿no? Si no funciona, es decir, cómo volver, sentirse un poco ese miedo de decir volver y cómo arrancar de vuelta, siendo que hay un montón de gente apoyando y acompañando y rezando, ¿no? Una especie de miedo al fracaso. Una especie de miedo, sí, podría decirse. Uh-huh. Bueno, te invitamos a ver otro testimonio. Los testimonios que estamos viendo han sido todos compañeros tuyos, sí, ¿no? Sí. Este testimonio es de Milton Senestrari, es otro seminarista que también está en primer año de teología. Él ingresó hace algunos años. En esta camada de seminaristas han completado el profesorado de filosofía y por eso han tenido un año más de formación, ¿no? Y él nos cuenta precisamente en este testimonio grabado en el seminario de Gualeguaychú cómo fue su vocación sacerdotal. Bueno, mi vida de fe empezó a los 8 años más o menos, cuando comencé la catequesis para la comunión, la confirmación. Mi familia no era muy religiosa, pero mamá siempre me acompañó, era la que me llevaba a catequesis, a misa. Y los primeros años, hice la comunión, la confirmación, y en ese tiempo empecé en un grupo de infancia misionera en la parroquia de San Francisco, acá en Gualeguaychú, donde yo soy. Y pasó el tiempo, seguí en el grupo, pero también en ese tiempito mamá se enfermó, fue una situación muy difícil para la familia y después ella falleció cuando yo tenía 11 años. El dolor fue grandísimo y el choque de esa edad, por lo que terminé dejando la parroquia. El único contacto que tenía era el colegio, pero tampoco me ayudaba mucho. Así que en ese tiempo con mi familia nos dejamos la parroquia y nos empezamos a ir a una secta donde estuve 2 años
que por ahí marcó muchísimo mi adolescencia, pero de a poco me fui dando cuenta que ahí no estaba donde Dios me quería y sentía cada vez que las cosas se complicaban más, que no era un lugar adecuado, por lo que terminé dejando y haciendo nada. Fueron unos meses complicados después de eso. Hice un retiro que me llamó la atención, me gustó, pero no definió nada. Y al tiempito, me acuerdo que en enero del 2008, unos misioneros de Buenos Aires visitaron el barrio, anduvieron casa por casa, hacían encuentros con los grandes, con los chicos, con los adolescentes, y me invitaron a participar. La primera vez le dije que sí, pero al final no fui, y como vi enfrente de la parroquia, al día siguiente me fueron a buscar, porque yo les había prometido que iba. Entonces fui, estuve ahí a ver con qué me encontraba, y lo lindo de unos encuentros geniales, me reencontré con los chicos que había compartido el primer grupo desde niño, y me gustó y me quedé por el hecho de que eran gente conocida y el ambiente era mucho más lindo y contrastaba muchísimo con lo que yo venía viviendo de lo anterior. De a poquito me metí en eso, se armó un grupo de adolescentes para gurises de mi edad, y con el tiempo fui hablando con el sacerdote, Padre Enrique, que me fue acompañando, dialogando con él, sacándome dudas. Entré a la catequesis, a los chicos de comunión, y a poquito el servicio que iba brindando la parroquia me fue gustando, me fue atrayendo y llamando la atención. Conociéndolo más al sacerdote y a otros de la ciudad, me empecé a plantear esto del sacerdocio para mi vida, lo tenía como una posibilidad. Me faltaba un año para terminar el secundario, entonces de a poquito lo fui consultando con el Padre Enrique, me decía que lo rezara, que vaya viendo las posibilidades. En 2 ocasiones vine al seminario, unas convivencias vocacionales que se hacían, que ayudaban a este discernimiento, y nos presentaban qué era la vocación sacerdotal, cómo era la vida de un sacerdote, por ahí qué puntos clave tendría que tener en cuenta para ir discerniendo. Y hasta que terminando mediados de 5º año vine a hablar con el rector, le dije que quería entrar, ya mi párroco había hablado con él y bueno, di el paso. A todo esto en mi familia no sabía nada, yo nunca les había contado la posibilidad de entrar al seminario, por lo que hasta ese entonces supuestamente yo iba a hacer un profesorado. Fue por ahí la parte más difícil de ir a contarles de esta decisión que había tomado, porque sabía que no iba a ser una buena noticia, siendo que no era gente de iglesia, de frecuentar a misa ni nada. El primer tiempo después de darle la noticia fue dificilísimo, llevó muchas discusiones, hasta mismo el día que entré al seminario no estaban conformes ni nada, pero adentro mío seguía esa certeza de que Jesús me llamaba para algo diferente, que si bien como docente o alguna otra profesión iba a estar ayudando a la gente, iba a estar cercano de la gente joven también, pero que no era lo que Jesús me pedía para mí en ese momento. Así que seguro por ahí de lo que Él me pedía y con el acompañamiento de la parroquia, me acuerdo que fue un domingo la misa que entramos, vinieron los jóvenes, la catequista, mi familia también vino para acompañarme. Ingresé al seminario en el 2010. Y ahora ya estando en 5º año, realmente siento que esto es lo que Jesús quiere para mí, que Él me quede sacerdote para llevarlo justamente a Él mismo, a la gente que no lo conoce o que se ha alejado de Él. Mi familia, gracias a Dios, está totalmente conforme, me reacompaña, la comunidad también, y también las parroquias donde me ha tocado hacer pastoral, Santa Teresita, Lourdes, donde estoy ahora. Son experiencias lindísimas, donde encuentro a Jesús en ello y me va confirmando esta vocación a la que creo que me llama de ser sacerdote. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente
ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. El testimonio de Milton Senestrari, otro de los seminaristas que nos ha contado cómo ha surgido su vocación, este deseo de ser sacerdote. Milton decía recién en esta entrevista que hemos escuchado, en este testimonio, que él tuvo dificultades en su casa, que sus padres se opusieron, su padre, mejor dicho, porque su mamá ya estaba fallecida, se opuso y no les gustó mucho esta idea de ser sacerdote, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? ¿En tu casa te apoyaron? ¿Hubo alguna resistencia, ¿no? Y en mi caso, bueno, fue por un lado, mis padres me apoyaron bastante. Mis hermanos al principio como que también les costaba la idea. Una de mis hermanas directamente estaba como negada que viniera, ¿no? Y también mis sobrinos, sobre todo los más grandes, la chica, mi sobrina más grande también, al principio como que no querían que me fuera de ahí de Victoria, porque querían que yo estuviera. Pero digamos, después se fue algo que como que fueron aflojando y fueron estando de acuerdo a medida que iban viendo que yo soy feliz, digamos, con esto que estoy haciendo, ¿no? Entonces, como que se fueron convenciendo de que esto me hace bien a mí y también le hace bien a ellos, digamos, al poder alegrarse conmigo. Uh-huh. ¿Y cómo está conformada tu familia? Y bueno, somos 5 hermanos, también mi mamá y mi papá. Tengo 17 sobrinos. La mayor tiene 22 años y la menor tiene 2. Prácticamente tu edad, la mayor. Prácticamente sí. Uh-huh. Sí. ¿Vos tenés ahora? Yo tengo ahora 25 años. 25 años, ¿no? ¿Y había expectativas en tu casa? Vos sos el menor de los hijos. El menor, sí. ¿Había expectativas de alguna manera puestas en torno a tu futuro, independientemente del sacerdocio? ¿O ellos de alguna manera anhelaban también en su corazón que pudieras emprender este camino? Y por un lado creo que mi mami, digamos, lo pensaba, ¿no? Esto que fuera cura. Ya porque, digamos, cuando era chico en el campo jugaba que celebraba misa y todas esas cosas. Mi hermano quería que fuera bombero, como es el bombero. Entonces todo el tiempo cuando yo era más chico íbamos al cuartel y todo eso, entonces él quería que fuera bombero, ¿no? Papi no tenía así algo que presentara. Y creo que también el resto pensaba que yo iba a seguir algo más orientado a lo que es el folclore, ya que bailé durante 6 años en un ballet de folclore. Entonces algunos pensaban como que, bueno, podría llegar a tomar para ese lado también. Bien, vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir conversando con Emanuel Escobar, Puki, sobre su vocación sacerdotal, estas historias de vida, ¿no? Porque en definitiva la vocación no se puede explicar, sino que se puede contar desde la experiencia personal de cada uno en su encuentro con Dios y este llamado con Dios. Vamos a la pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Seguimos en Cuestión de Fe, en esta noche hablando sobre la vocación sacerdotal, ¿no? ¿Cómo ocurre esto de que un joven decida entregar su vida a Dios ingresando al seminario para formarse para ser sacerdote? Vamos a escuchar ahora el testimonio de Catriel Benditi, que es un joven de la ciudad de Gualeguaychú, con una experiencia distinta a la que hemos venido escuchando, porque él había comenzado ya una carrera universitaria y finalmente decide también emprender este camino del sacerdocio. Lo escuchamos. Creería que la vocación o el llamado que me estoy planteando dentro del seminario en este momento surge, si bien uno después con el tiempo va viendo y reflexionando sobre la vida y va encontrando aspectos nuevos y nuevos momentos en los que Dios fue hablando y fue llamándonos puntualmente.
mi papá cuando íbamos viajando a Concepción del Uruguay, que él me llevaba a dejarme ahí para que arrancara a estudiar en la facultad. Entre mates y charla me preguntó si nunca me había planteado el hecho de ser sacerdote. Y obviamente hasta ese momento realmente nunca me lo había planteado, y si bien esa pregunta quedó en la memoria y quedó por ahí en el corazón, tardé mucho tiempo en volver a preguntármelo y a planteármelo de una manera más profunda, viendo mi vida desde la fe y también desde el fin o el lugar donde busco y creo encontrar mi felicidad. Hice el ingreso en Concepción del Uruguay y me fui a estudiar ingeniería civil en la UTN en Buenos Aires, en la regional de Buenos Aires. Los dos primeros años de vivir en Buenos Aires no tenía una vida de fe y obviamente lejos de intentar vivir la fe, en realidad más bien buscaba, o sea, sacaba a Dios de mi vida, no lo dejaba entrar en mi vida. Bueno, después de esos 2 años empecé a buscar y a darme cuenta de que quería algo más para mi vida, que en realidad estaba desperdiciando mi vida, y le hice caso a un amigo mío que desde que llegué a Buenos Aires me invitó a hacer un retiro con una comunidad universitaria, una pastoral universitaria de Buenos Aires. Fui y hice el retiro, para mí lo más importante y lo que da el vuelco a mi vida y le da ese nuevo horizonte y esa en realidad me muestra que era lo que estaba buscando, que era Dios mismo, es el hecho de haberme confesado y en el momento de la confesión, más allá de todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, sentí realmente que Dios me amaba, y el cambio arranca ahí, ¿no? En ese darme cuenta de que la hermosa frase Dios te ama no es una simple frase, sino que es una realidad y es una experiencia que es necesaria para la vida de todos. Después de ese retiro, me sumé en la comunidad de pastoral universitaria, en particular en un grupo, el cual trabaja hasta el día de hoy en una villa miseria con niños de 2, 3 años a 13. Yendo a trabajar a compartir y acompañar a esta gente que vive en este barrio de Buenos Aires, empecé a sentir que Dios cada vez me pedía un poquitito más. Además de ir los fines de semana, empecé a ir a misa todos los días, también a veces los días que tenía libre por la tarde, porque no solamente estudiaba, sino que también trabajaba. Los días que podía, iba también a la tarde, algún día entre semana, a la villa a estar con la gente, a estar con el sacerdote de ahí, con el cual me hice muy amigo. Y empecé a sentir ese vacío que tenía en un principio viviendo en Buenos Aires, se empezó a llenar, y empecé a sentir que me invitaba a darme más y a compartir más eso que tanto feliz me hacía a mí, que era el sentirme amado por Dios. Y bueno, en ese sentir que Dios me pedía más, me planteo el hecho de ¿qué más puedo darte? Y la respuesta, surge clarita, la vida entera, ¿no? Darme todo a Él para el bien de los que me quieren, de los que no me quieren también. Y ahí, comienzo a hacer un discernimiento vocacional con un sacerdote jesuita allá en Buenos Aires. Lo cual no fue fácil el discernimiento, porque obviamente uno sin querer y por ser humano se ata a las seguridades que tiene, y me costó mucho
convencerme o llegar a la certeza de que Dios me estaba pidiendo este paso. Y por ahí me costaba así ver, dejar, mejor dicho, mi trabajo, la carrera que estudiaba, que me gustaba mucho. Estaba de novio cuando decidí entrar al seminario, así que todas esas seguridades por ahí que tenía era lo que me hacía de lastre para dar el paso adelante. Pero bueno, en compañía de este sacerdote y rezándolo mucho y poniéndolo mucho en manos de Dios, bueno, en realidad, si bien lo pensé y lo recé mucho, la decisión de dar el sí fue más bien como un arrebato de locura, por así decirlo, pero más allá de que por ahí en el momento en que decido entrar al seminario no era consciente de toda la responsabilidad y todo lo que esa decisión conllevaba. No me cabe la menor duda que hoy día es la decisión que más felicidad le ha dado a mi vida. Madre nuestra, María del Señor, conservabas todo dentro de tu corazón, fiel al hombre, fiel a Dios. Madre nuestra, María del Señor. El testimonio de Catriel Venditti, este joven que finalmente entonces también decidió ingresar al seminario para ser sacerdote, y también uno de sus compañeros, por ahí lo veíamos en algunas fotos de estas que compartíamos durante el testimonio, es Joel Sandoval. Él en realidad es oriundo de la ciudad de Concepción de Uruguay, es mayor, tiene 29 años, ya con una carrera realizada anteriormente, habiendo comenzado a trabajar, finalmente también decidió ingresar al sacerdocio respondiendo a este llamado de Dios. Lo escuchamos. Bueno, mi vocación creo que se despierta hace mucho tiempo. Cuando yo tenía 18 años tuve una experiencia con las hijas de San Camilo en un hogar de ancianos. Fuimos de viaje, estuvimos 5 días compartiendo con ellas y con el trabajo que ellas hacían en Córdoba, y para mí eso fue muy fuerte porque desde ahí fue un antes y un después en la concepción de lo que a mí me parecía que tenía que ser mi vida. Yo creo que Dios me mostró ahí bien claro qué es lo que Él quería para mí, y a partir de ahí yo empecé a plantearme todo lo que tenía que ver con las cosas que yo hacía y con mi forma de entender la vida desde una clave de servicio. Yo después que volví de esa experiencia seguí estudiando, estaba estudiando el profesorado y después que terminé la facultad empecé a trabajar, y como que eso se fue durmiendo de a poquito. Hasta que dentro del mismo trabajo donde yo trabajaba empecé a trabajar con chicos especiales, y ahí el corazón se me empezó a movilizar de vuelta, y Dios empezó a hablarme otra vez, a empezar a pedir un poco más, y me empecé a dar cuenta de que yo no, si bien a mí me gustaba y la pasaba muy bien, me empecé a dar cuenta que mi felicidad no pasaba tanto porque mi experiencia de darme a los demás sea solamente un ratito o en determinado momento o tal fin de semana en el grupo en la parroquia, sino que más que nada empecé a sentir que Dios me pedía que esto sea mucho más tiempo y que sea toda mi vida así. Entonces yo en el momento no me supe dar cuenta del todo y empecé a estudiar enseñanza especial porque pensé que iba por ese lado. Y a medida que iba estudiando me fui dando cuenta de que no iba por ahí, y que Él me pedía cada vez más que esté con Él, que esté más cerca de Él y que haga carne todo lo que me pedía. Entonces, solo en mi pieza empecé a rezarlo. Cuando quise acordar, no solo lo rezaba, sino que de a poco me empecé a imaginar presidiendo la Eucaristía, me empecé a imaginar en la parroquia, me empecé a imaginar viviendo como sacerdote.
Y llegó un momento en que ya no sabía, o sea, no podía manejarlo yo solo y ya no alcanzaba con que lo rece, entonces lo comencé a charlar con el sacerdote de mi parroquia. Iba los lunes a la mañana a charlar con él siempre y del lunes a la tarde hasta el otro lunes yo me la pasaba buscando en internet, me la pasaba rezando, me la pasaba leyendo cosas sobre la vocación sacerdotal y me ocupaba toda la cabeza y todo el corazón, es decir, que si bien tenía un momentito en la semana en la que charlaba sobre esto, el resto de los días pensaba y rezaba sobre la posibilidad de hacerme sacerdote. Y entonces llegó un momento en que ya no podía que solo sea un momento en la semana en la que charlaba, entonces me decidí a contarlo en mi casa, a contarlo a algunos de mis amigos más cercanos y empecé a preparar todo para el año siguiente poder entrar al seminario y entregar mi vida del todo. Al principio me costó un montón porque el trabajo que yo tenía me gustaba, yo trabajaba en unas escuelas, me gustaba la libertad, me gustaba el sueldo, me gustaba todo lo que tenía en la vida normal. Pero tampoco me alcanzaba para ser feliz eso. Entonces, una vez que me decidí, preparé todo para dejar el trabajo, para dejar mi casa, para venir al seminario y en su momento algunas cosas se complicaron porque en casa no estaban del todo contentos al principio, entonces cuando yo entré al seminario fue una experiencia como triste desde lo familiar porque no me sentí muy acompañado en ese momento. Y todo el primer tiempo extrañaba mucho el trabajo que yo tenía, extrañaba mucho mi casa, mi familia, pero por otro lado empecé a experimentar de a poquito que Dios me quería para Él y que me quería con Él. Y a medida que uno va pasando el tiempo en el seminario, eso se va olvidando y se va guardando en el corazón y van empezando a nacer otras cosas que son sumamente importantes y que son las que alimentan hoy por hoy mi vocación, que es la posibilidad de darme todas las semanas a Dios en el servicio, ya sea estudiando, lavando los platos en casa y también en la parroquia, obviamente. Y a veces las cosas se nos complican y pasamos por crisis también, pero uno siempre sale fortalecido porque en el fondo sabés y sentís y experimentás que Él te quiere con Él y te quiere siempre. Entonces sabemos que Él nos sigue eligiendo, que Él nos sigue dando la oportunidad de encontrarnos con Él todos los días y eso a mí me hace muy feliz. Y hoy por hoy rezo para que mi vocación sea ser sacerdote. Yo no sé qué me deparará la vida de acá un tiempo en adelante, pero hoy por hoy puedo estar seguro de que Él me quiere con Él y quiere que mi vida sea en clave de servicio y en clave de entrega. El testimonio de Joel Sandoval, otro de los jóvenes seminaristas del Seminario María Madre de la Iglesia de Gualeguaychú. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a continuar hablando con Emanuel Escobar sobre la vocación y también un poco sobre la vida en el seminario. Seguimos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre la vocación sacerdotal, sobre el llamado precisamente al sacerdocio. Emanuel, cuando hablamos de esto de la vocación y del llamado, ¿cómo se siente esto del llamado? ¿Es una voz interior a veces que se dice, ¿no? ¿Pero alguien escucha una voz o cómo lo podría definir uno? Y es algo que se siente, digamos, en el corazón a través de distintas experiencias que uno va teniendo. No es que a veces se escucha así como si te suena el teléfono o como decía una servidora por ahí, viene un perro y te habla, no es algo así que se manifiesta así, ¿no? Es algo que se va sintiendo en el corazón cuando uno está en contacto con diversos tipos de actividades, ¿no? Y se va sintiendo bien, digamos, va a decir, esto me llama a otra cosa, esto
me llama a dar mi vida de otra manera, ¿no? Y son experiencias que uno va sintiendo en el corazón y que lo van, digamos, llenando de alegría y a veces también decir de ciertas tristezas, otras realidades que uno por ahí no puede acompañar o no sabe cómo acompañar. Un poco lo que venimos escuchando en estos testimonios de los seminaristas de Gualeguaychú, precisamente con que cada uno, bueno, una motivación distinta, muchas veces un vacío interior, algo que buscaban llenar su vida. Por eso mismo, ahora vamos a escuchar otro testimonio, el de Valentín Gerberov, que ingresó al seminario en realidad también cuando terminó el secundario, en esta experiencia de búsqueda de qué era lo que Dios le pedía para su vida. Escuchamos el testimonio. Bueno, yo creo que la vocación surge bastante de la vida que uno tiene. Mi vocación particularmente surge de eso, surge de mi familia, de mis amigos, de los lugares donde me fui moviendo durante mi vida, ¿no? Yo siempre tuve una familia bastante metida en la iglesia y que me inculcó desde chiquito la fe y todos los valores religiosos y me fue llevando a la catequesis, a los grupos de jóvenes. Tuve también muchos amigos que estaban muy metidos en la parroquia y que también me acompañaban en todo ese caminar en la fe, y también otros amigos que por ahí no estaban tan metidos en la iglesia, ¿no? Y como también tengo familiares que por ahí no estaban tan metidos en la iglesia, y como que yo siempre de chico vi esa diferencia entre los que estábamos más metidos y los que por ahí estaban un poco más alejados. Y siempre me quedó eso, como que yo siempre pasé mejor y notaba más la alegría en aquellos que estábamos más en relación con Dios, más en relación también entre nosotros. A esto se suma que en la parroquia donde yo estaba, que era San Juan Bautista, asumió un nuevo sacerdote, que era el padre Ariel Cretas, y fue una figura para mí muy importante por su cercanía y por su alegría, y que ya no era un cura que salía de la sacristía, daba la misa y se volvía, sino que era más cercano, nos atraía a los jóvenes, nos invitaba a quedarnos en la parroquia, nos hacía sentir que también la parroquia era nuestra casa. Y eso me empezó a llamar la atención y a gustar también esa vida que iba teniendo o que iba viendo en el padre Ariel. Además de eso, yo hice un retiro que yo tenía más o menos 15 años, y como que me empezó a surgir esta pregunta, ¿no? Yo veía que Jesús me mostraba todo su amor y habíamos estado rezando mucho con la cruz, porque era un retiro de Semana Santa, y pensaba, si Jesús hizo todo esto por mí, ¿yo qué puedo hacer por Él? ¿Cómo le puedo también demostrar un poco más amor o compromiso? Entonces empecé a meterme más en la vida de parroquia, empecé a dar catequesis, a coordinar grupos de jóvenes, y como que fui empezando a descubrir que era en la iglesia donde estaba el lugar que a mí más feliz me ponía, donde más me podía desenvolver como a mí me gustaba. También ese mismo año hice otro retiro en el que conocí a otro sacerdote, que es el padre Pila, y también, digamos, esa cercanía del sacerdote y verlo como una persona normal, uno más de nosotros, me hizo como empezar a gustar de la persona del sacerdote y empezar a cuestionarme si yo también no podía hacerlo. Y al principio no quise saber nada, no tenía ganas, ni siquiera quería pensarlo por las dudas, hasta que lo hablé con una amiga mía que por ahí me dijo no, que por ahí era mejor que lo hablara así con alguien que tuviera más que ver, y empecé a charlar con un seminarista, y ese seminarista me hizo hablar con el padre Ariel para que me fuera orientando un poco. Y fue una época en mi vida muy linda, toda esa llena de muchas experiencias de iglesia, entre caminos, una vida junto al lago, digamos, distintas experiencias que Dios me fue regalando y que me fueron haciendo meterme cada vez más no solo en la iglesia, sino también hacia adentro mío, conocerme y ver bien qué es lo que Dios quería para mi vida. Y sobre todo la nota que más veía yo era que todas esas experiencias me iban haciendo feliz, me iban alentando a ir hacia adelante. Así que yo cuando más o menos estaba en cuarto, quinto año, digamos, fue cuando dije, bueno, mi idea era irme a estudiar a Buenos Aires, ya tenía arreglado con mi hermano que nos íbamos a ir a vivir a un departamento, estábamos hablando de dónde íbamos a vivir, en qué facultad iba a estudiar y todo eso.
pero cuando estaba en quinto año, fue cuando decidí mejor seguir un poco más esto, que era lo que en realidad en mi corazón sentía más fuerte, que era venir acá al seminario y ver si lo que Dios me pedía era ser sacerdote. Y bueno, decidí, también fue un tiempo muy lindo. Yo estaba empezando quinto año, pero preferí guardarme eso para adentro mío, para poder tampoco para no condicionarme en mi vida, digamos, y poder seguir viviendo normalmente, ¿no? Entre juntadas con amigos, salidas, lo propio de quinto año, el viaje a Bariloche, etc. Toda la experiencia que fui disfrutando muchísimo al mismo tiempo que iba charlando con distintos amigos míos, digamos, en momentos muy especiales, en los que les contaba que iba a entrar al seminario, que sentía que Dios me llamaba para esto y que mi camino a la felicidad estaba acá. Digamos, y siempre tanto mi familia como mis amigos me acompañaron muchísimo en esta decisión que tomé. Aunque algunas personas por ahí no me entendieron al principio o siguen sin entenderme, pero igualmente me acompañan porque me ven bien. Y bueno, por eso en el 2011 digamos, entré al seminario y ya hace 3 años y medio de eso, aunque parece mucho menos, pero sí lo que les puedo decir es que realmente me siento muy feliz de que Dios me haya llamado, de estar acá en el seminario y tener la posibilidad de formarme y de ir creciendo en este camino en el que creo que Dios me va llevando y digamos, y si bien no es todo color de rosa, sino que esto también es un camino, es un camino de discernimiento, por lo tanto hay experiencias buenas, experiencias malas, hay cosas que me alientan y otras que me desalientan, pero siempre confiando en Dios y en las personas que Él me va poniendo en el camino, es como voy viendo que Él me va llamando y sobre todo que Él es el que me quiere hacer feliz, más allá de lo que yo haga con mi vida. El testimonio de Valentín Gerberov, otro de los seminaristas del seminario de Gualeguaychú. Hemos hablado de testimonios de alguna manera y de motivaciones, Puki, que tienen que ver con una búsqueda espiritual, ¿no? También en esto hay alguna motivación más, podríamos decir, humana, en la búsqueda de ayudar a otras personas desde lo social o desde lo humano. ¿También esto se mezcla o entra en la decisión? Sí, digamos, todo tiene que ver de alguna manera, ¿no? Porque uno justamente ve distintas realidades y situaciones que la gente está atravesando, que vos decís, bueno, yo no me puedo quedar acá sin hacer nada. Entonces, bueno, tengo que involucrarme, tengo que remangarme, algo tengo que hacer. Entonces, y a veces eso te lleva justamente a que vayas y te pongas a trabajar a la par de ellos, digamos, de estas personas que están necesitadas, y digamos, o tratar de pensar en una manera de cómo ayudarlos, ¿no? Uh-huh. Ya sea también desde incentivando a otros a que, bueno, sean partícipes de esta tarea, bueno, entusiasmar a otros para que se pongan la camiseta y también, digamos, asuman un compromiso. Bueno, nos ha quedado pendiente, ya estamos prácticamente sobre el horario de cierre de nuestro programa, nos ha quedado pendiente hablar un poco sobre la vida del seminario, ¿no? Cómo se vive en el seminario, porque a veces uno tiene la idea o la imagen de que, bueno, es una especie de monasterio donde todos viven encerrados, rezando, ¿no? Sí. Así que te vamos a invitar para el próximo programa, y en el próximo programa vamos a abordar esto, si te parece, cómo es la vida del seminario y cómo es también la vida del sacerdote, y algunas preguntas que uno se hace muchas veces en torno a los sacerdotes. ¿Puede ser? Sí, sí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche, y antes de despedirnos, a modo de cierre nuestro programa, queremos también ver este video que de alguna manera resume muchas de las motivaciones que a veces han impulsado a los jóvenes a ser sacerdotes. Es un video que se produjo hace algunos años, que se llama ¿Por qué no sacerdote?, y que tenía como objetivo también despertar preguntas en torno a la vocación sacerdotal. Como siempre les decimos, son algunas preguntas que nos vamos haciendo, que tratamos de, en la medida de lo posible, responderla en esta hora de programa, pero que en definitiva es una cuestión de fe. Muchas gracias. ¿Y por qué no? Porque faltan héroes. Porque es un reto. El reto. Porque cada día es una sorpresa. Porque poco se atreven. Porque no pierdo nada y lo gano todo. Porque estoy harto de hacer cosas sin sentido. Porque no quiero ser uno más.
Porque no puede imaginar un mejor modo de vivir. Porque es la mejor manera para traer al mundo la paz. Porque hay gente que sufre. Porque quiero ser feliz y hacer todos felices. Porque hay mucha gente triste. Porque urge cambiar este mundo. Porque quiero amar más y mejor. Porque el que ama, da todo lo que tiene. Porque soy amado y porque puedo amar. Porque es genial. Porque es la mejor forma de amar. Porque quiero ayudar a los pobres y a la iglesia. Porque la iglesia necesita hombres. Porque quiero ser como Juan Pablo II. Porque mi párroco se desgastaba por las personas. Porque alguien tiene que cambiar el mundo. Porque quiero dar a la gente lo único necesario. Porque me gustan los retos. Porque la vida es breve y hay que gastarla bien. Porque sentí que Dios me lo estaba pidiendo. Porque quiero ser fiel a mi conciencia. Porque quiero ser generoso con Dios. Porque un día le pregunté qué quería de mí. Porque al final de la vida solo queda lo que hemos hecho por Dios. Porque sí. Porque creo en la vida eterna. Porque Dios me lo pide. Porque yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí. Porque se vive solamente una vez. Porque hay muchas gentes no saben Cristo. Porque quiero que más gente conozca a Cristo como yo le conozco. Porque me importas tú. Porque hacen falta apóstoles. Porque el mundo sufre por falta de Cristo. Porque quiero decirle a las almas que hay esperanza. Porque quiero perdonar en nombre de Jesucristo. Porque quiero corresponder a Cristo. Porque hacen falta sacerdotes. Porque hace falta sacerdotes santos. Porque seguir a Cristo es la mejor aventura de esta vida. Porque Cristo no vale la pena, vale la vida.